Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Atención que septiembre es el mes de la promoción del multifocal en la óptica Estela Hinchuk. Con la compra de un multifocal te llevas otro multifocal de regalo. Una oportunidad única para que puedas tener esos lentes multifocales que van a solucionar tu problema de visión. Pasa por cualquiera de los 7 locales de la óptica Estela Hinchuk, 5 en Montevideo, 2 en Punta del Este, 2x1, septiembre, mes del multifocal en la óptica Estela Hinchuk. Garcés, lo lamento, tuvo que interrumpirlo, pero teníamos que ir a una pausa. Retome, por favor. Desembocamos en un tema muy interesante. Sí. A partir de este asunto de la solicitud de identificación, lo que está en juego, en debate, es cómo se relaciona la autoridad y la población. Y los que hemos crecido en la década del 70, del 80, de alguna manera crecimos conviviendo con el desborde, el avance del Estado, la prepotencia y la vulneración de derechos elementales. Entonces, tal vez por eso, los que estamos más o menos en esta franja de edad, podemos pensar que si se universaliza el control, hay un riesgo de racias, de exceso, de desborde. Y claramente no es en ese sentido que apunta la propuesta. Aquí me da la sensación que estamos viviendo el efecto pendular contrario, donde... ¿Demasiado prejuicio o precepto por experiencias vividas? Yo creo que desobediencia, falta de cumplimiento de las normas, es decir, como una actitud de contestación a la autoridad. Y eso es complicado, eso es peligroso también. Y lo dice precisamente quien no es un partidario de la dictadura o del autoritarismo, pero nos preocupa, por ejemplo, cómo la policía es insultada, agredida, cómo en general la autoridad es contestada en distintos niveles, y eso no es bueno para el Estado de Derecho. Entonces, lo que de alguna manera hay que encontrar es el centro, hay que buscar el equilibrio. No se trata de volver a esquemas autoritarios, dictatoriales, pero tenemos que salir de una situación prácticamente de anomia donde se está cuestionando permanentemente a la autoridad y se está contestando y en algunos casos con abierta desobediencia. Eso no es bueno para la democracia ni para el Estado de Derecho. Y lo quería decir porque este es un punto muy sensible. La solicitud de identidad, en definitiva, tiene que ver con los límites a la autoridad, hasta dónde llega el Estado ejerciendo su autoridad. Y nosotros decimos que la autoridad hay que ejercerla con firmeza y dentro de los límites de la Constitución y de la ley. No es casualidad que todos los partidos políticos, últimamente también el Frente Amplio, esté hablando de ejercer la autoridad del Estado. La oposición, y en particular el Partido Nacional, viene diciendo hace años que hay que volver a ejercer legítimamente una autoridad que se ha ido cediendo y, sobre todo, lo que es más grave, se han cedido partes del territorio. Hay zonas territoriales, barrios, la periferia de Montevideo, el interior profundo, buena parte del sistema carcelario donde el Estado no manda. Y allí tenemos una actitud de abierta desobediencia, por ejemplo, si un guardia penitenciario da una orden, o lo mismo puede suceder en el contexto de la periferia de Montevideo, en algunos barrios del interior. Eso evidentemente hay que cambiarlo porque es parte de la crisis de seguridad que muy bien se señalaba aquí. Bien, hay mensajes de muchos tenores, ¿no? Uno utilizan el humor y plantean, yo prefiero que un policía me pida la cédula a que un chorro me robe la billetera, ponele, ¿no? Y otra persona con menos humor y más, por ahí, curiosidad real, plantea, bueno, pero la cédula no va a dar mi profesión. En la cédula no va a decir si soy delincuente o no. Por lo tanto, ¿hasta qué punto, cuál sería el alcance verdadero de universalizar esta solicitud de identidad? Tiene sentido, por ejemplo, para detectar personas que puedan estar implicadas en delitos y que haya una investigación en curso o un pedido de captura o lo que fuere. Entonces, el tema es que cuando se pide la identidad, tal vez se está en una de las primeras fases de la prevención del delito. Recordemos, la prevención del delito es algo muy importante y que acá está fallando. Y la prueba es la cantidad de delito que se produce, hurtos, rapiñas, homicidios, y que evidentemente habla de una falla en todo el sistema de la prevención. Creo también en el plano de la represión, pero fundamentalmente es en las etapas tempranas donde se está fallando. Bien. ¿Alguien más quiere agregar comentarios por aquí? Sí, a mí me gustaría, si me permitís, la reflexión anterior que hizo el doctor Garcés, me parece que es muy interesante y yo la ampliaría. Él señalaba una especie de crisis de la autoridad vinculada al tema de la policía. Yo iría un poco más lejos.
Yo creo que esa crisis se refleja también respecto de otras, digamos, de otras funciones en la sociedad que implican cierto nivel de autoridad en algún ámbito. Estoy pensando en docentes, estoy pensando en médicos, estoy pensando incluso hasta en, no sé, claro, pues eso es en el ámbito familiar y claramente se da, pero me refiero a, digamos, a roles dentro de la sociedad que uno siempre tendió a ver como que ejercían un cierto ámbito de autoridad, policías, médicos, docentes, hasta yo que sé, funcionarios de la UTE que van a hacer alguna reparación en un barrio que de alguna manera representa una institución del Estado, una empresa del Estado. Yo creo que ese es un enfoque interesante, es decir, cómo la disgregación social o la fractura, como se dice ahora, tiene como uno de los pilares y como una de las formas en las que se refleja ese fenómeno, ese desconocimiento de la autoridad legítima, ese, digamos, insultar a un docente, prepotearlo porque le puso mala nota, o grafitear la cara de un policía, o atacar una ambulancia, o un patrullero, son todas manifestaciones de un fenómeno social que ese sí me parece que es preocupante y que va más allá de lo que puede ser robos, rapiñas o homicidios. Habla de una sociedad donde uno de los pilares fundamentales, que es justamente mantener la convivencia respetándonos entre todos y sobre todo a quien ejerce un rol de autoridad, se resquebraja. Entonces es muy difícil convivir pacíficamente cuando eso ocurre. Y yo creo que esa reflexión me parece que es muy interesante y agradezcamos a este tema de la cédula, que es un tema menor si se quiere, sí. Coincidimos todos en que es un tema menor, agradezcamos a este debate de la cédula poder llegar a este punto que me parece el punto central. Bien, ¿coincidís? Yo creo que hay un tema que me parece importante, que la policía tiene que estar suficientemente preparada como para el relacionamiento con la ciudadanía sea amable y no imperativo. Yo me acuerdo de la famosa panadera aquella que le cayeron 7 patrulleros en la esquina de la casa de la madre de Pascale porque ella había dicho recluta. Entonces, vamos a entendernos. Una cosa es pedir y otra cosa... Yo no tengo problema que me pidan la cédula. Si me la piden de pesado, me molesta. Y creo que ahí tenés que tener también un criterio adecuado para que... Porque a veces alguna gente se siente Rambo, ¿no? Entonces, vamos a entendernos, ni tan tan ni tan tan. Sí, y también siento que hay muchas sensibilidades a flor de piel, ¿o no? Sí, sí. Sí, también hay un riesgo concreto, porque no sé cómo está previsto esto en el marco de qué, porque hoy hay determinados delincuentes que a la pregunta de cédula, arma y chau, ¿no? Digo, estamos a un nivel que... ¿Se ha pensado en eso? Me interesaría ver cómo se va a aplicar. Por eso lo decía, ¿no? Hay un peligro enorme para el Estado de Derecho cuando se cede el control territorial y por eso en este mismo programa lo hemos planteado en otras ocasiones. En eso estamos de acuerdo. El tema es cómo se recupera, ¿no? Bueno, es que ese es el desafío que va a tener el próximo gobierno, sin duda, sea del partido que sea, va a tener que reequilibrar el ejercicio de la autoridad, va a tener que dar una señal muy clara de que hay reglas que cambian, va a tener que recuperar el control efectivo sobre las cárceles, va a tener que recuperar el control sobre todo el interior profundo. Y eso, naturalmente, que se relaciona con el tema en discusión, porque hablamos de la solicitud de identidad, pero también con el registro. Y el registro tiene que ver con los vehículos. Y estoy pensando, por ejemplo, en las organizaciones que roban cientos de cabezas de ganado en una noche en el interior profundo y que de algún modo lo tiene que trasladar. Y lo está trasladando porque no hay controles que sean universales y efectivos. Cuando hablo de las fallas en la prevención temprana, me estoy refiriendo a esas cosas. Perdón. O de los 50 vehículos que se roban por día, creo que usted mismo manejaba esa cifra aquí en Montevideo. Garcés, sorprende a la ciudadanía común que sigue los comentarios, y más en redes también de autoridades y de líderes de opinión o técnicos y asesores, el encontronazo con Leal que tuvo usted a propósito de estos temas, ¿no? Leal, que plantea que los blancos se fueron cuando había fax todavía, ¿no? Y usted lo manda a trabajar en vez de dedicarse a ser comentarista, más menos. Ahora, ¿por qué pareciera que hay discrepancias en cosas en las que, si se rasca un poco, hay concordancia? Es que el propio Leal se definió antichorro, ¿recuerdan? Bueno, ser antichorro, que es una fea expresión, ¿en realidad de qué está hablando? ¿De imponer autoridad o no? Bueno, yo creo que... No me gusta hablar de personas y creo que me parece que tenemos que ir al debate de ideas, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que más allá de que ahora el discurso en las últimas semanas del Frente Amplio en materia de seguridad cambió. Pero ya había cambiado. Cambió radicalmente desde el momento que habla de respaldar a la policía, volver al despliegue priorizando las comisarías. A nosotros nos dijeron durante años, ustedes no están en condiciones de gobernar, ustedes van a fracasar, nos decía el año pasado el ministro Bonomi, como si el monopolio exitoso del ejercicio del poder estuviera en un solo partido. Pensé que iba a decir el monopolio del fracaso. Entonces, evidentemente, hay aquí
una cuestión de tono en la campaña. En lo personal, yo he querido debatir con el asesor del candidato del Frente Amplio, pero hasta ahora no ha sido posible. Yo estoy dispuesto, encantado. Sobre todo para debatir ideas y propuestas, no cuestiones personales. Pero que parecieran realmente pronto, hoy, en la recta final de la campaña electoral, hay muchas más coincidencias que desavenencias. Hay que marcar diferencias, si no, ¿cómo? Bueno, por eso, entonces, ¿a qué terminamos asistiendo? A chicanas político-electorales, porque en realidad hoy creo que hay unanimidad en la mirada, ¿o no? A ver, Victoria, con el debido respeto, Sí. yo creo que las coincidencias están cuando repetidamente desde la oposición se señalan algunas carencias y fracasos de la política de seguridad, y del otro lado, el Frente Amplio respaldó una política de seguridad que iba en la dirección contraria de lo que dice que va a hacer ahora. No me parece creíble. Entonces, cuando nos dicen, bueno, pero están todos de acuerdo en respaldar a la policía. Bueno, la acción es la medida del interés. En este momento hay 1.200 familias policiales que viven en asentamientos y que son permanentemente hostigados por la delincuencia. ¿De qué respaldo se puede hablar cuando esas familias están allí? Entonces, creo que más allá de las palabras cuentan los hechos. Bien, con matices se puede llegar a entender que efectivamente lo que tiene que ver con políticas de seguridad, estos últimos años o la administración Frente Amplista no ha sido, no está en su carta de presentación, digamos, el éxito en temas de seguridad. Ahora, ¿de verdad cree que en una próxima administración, en 4 o 5 años, se puede revertir esta situación? Sí, si no lo creyera estaría en este momento en otra cosa, sin duda. Bueno, no, Para eso, podría decirme que no se va a revertir 100%, pero que queremos darle el primer paso. Pero desde luego que se va a empezar a revertir, y se va a revertir en términos visibles. No vamos a caer en aquello ¿Van a de la prometer promesa... 30% menos de rapiña? No, justamente no, porque cuando eso se planteó hace 5 años, nosotros dijimos, eso no va a suceder, y la prueba está. Si se hubiera cumplido esa promesa, hoy tendrían que ser 14, 15.000 las rapiñas y no 30.000. Entonces, más vale no cuantificar. Lo que aquí se promete es un cambio que tiene líneas muy marcadas en lo que refiere al apoyo a la policía, al ejercicio de la autoridad, a la reforma del sistema carcelario, al apoyo a la reinserción social de los liberados, que son puntos claves. Entonces, si se encamina en esa dirección, los resultados tienen que venir. El tema es tener, me parece, la autocrítica como para asumir que el país, por lo menos en los últimos años, erró en la política de seguridad y los resultados están a la vista. Pero Álvaro, el ex... Porque hay, por ejemplo, barrios enteros como la Ciudad Vieja, y esto soy testigo, o sea, no se podía ni caminar, no se podía ni transitar por ahí, y por ahí puedes caminar de noche a cualquier hora y no te pasa nada, por ejemplo. Por poner un ejemplo, Sí, ¿no? en ese caso, Leonor, lo que ha habido es un desplazamiento del delito. Yo creo que el uso de la tecnología, sin duda, está muy bien. A mí me gusta la experiencia de Maldonado, que hizo un sistema cerrado y sellado, todo el departamento, donde si alguien comete un delito en Punta del Este y se quiere fugar por Aiguá, lo van a agarrar. Si alguien comete un delito en la Ciudad Vieja y zafa a una zona donde no hay cámaras, entonces se le pierde control. Hay que ir, sin duda, a una incorporación mayor de la tecnología con una lógica de sistema, una lógica total. Evidentemente que instalar algunos puntos donde están las cámaras y dejar el resto. Entiendo que hay una gradualidad, que hay un proceso. Evidentemente pero una no zona termina... entera que era intransitable. Sí, si le preguntamos a los habitantes de Ciudad Vieja, para ellos fue un éxito. Y es indiscutido. Pero ahí hay lo mismo que con el Pado, hay un poco de efecto aire del globo, cuando se aprieta en una zona y se genera el desplazamiento del delito hacia otro. Hasta que no se construya un sistema total nacional, un sistema global de seguridad. Reitero, lo que se hizo en Maldonado, proyectado a nivel nacional, va a ser difícil evitar ese fenómeno de desplazamiento del delito. Creo que el rendimiento del Pado, ya que hablamos de la prevención del delito, ha sido muy discreto, ha sido una enorme inversión de recursos humanos y de dinero que no ha tenido el rendimiento que se esperaba por parte del gobierno, porque cuando se hizo esa promesa es porque se pensaba en toda esa reestructura y en el Pado como la carta de triunfo. Pero no es verdad que más allá de lo que puedan ser las voluntades, las estrategias y las lógicas detrás de una política pública, en este caso de seguridad, después está la realidad, que tiene otros códigos, que tiene otros ritmos y que suele ir siempre por delante, ¿no? De leyes, de políticas y demás. Y esa realidad también va a estar desafiando al nuevo asesor en políticas de seguridad de un eventual nuevo gobierno. Por supuesto, nadie niega la complejidad del tema y el nivel de gravedad de la crisis de seguridad. Relativizar o minimizar eso creo que sería una tontería. Y por el contrario, hay que decir que se parte de un punto muy preocupante, muy complicado, donde hay una epidemia de homicidios, pero vuelvo, me parece que es lo más importante. Hay que tener presente que si se
hacen las cosas bien, si se acierta en la prevención, si se hace la represión del delito como hay que hacerlo y sobre todo si se reforma la gestión de la privación de la libertad, los buenos resultados sin duda van a llegar. Álvaro, tenemos que despedirlo. Es breve. ¿Leíste las medidas del fiscal Zubía, del ex fiscal Zubía? Bien, las presentó ayer, de hecho. Sí, he tenido la oportunidad de leerlas, pero claro, en 10 segundos... No, ya sé. En la exposición de motivos él dice que el gobierno abandonó el accionar represivo del delito. ¿Estás de acuerdo con eso? Creo que ha habido una renuncia al ejercicio de la autoridad y la prueba es que se han perdido zonas, el control de zonas del país, con los resultados que estaba mencionando. Bien, García, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Hacemos la última pausa del programa y podemos venir con las reflexiones finales, ¿sí? Ya ven.